Irán, a Irán. nos vamos a tratar de entender cómo Irán se convirtió en una teocracia. Inventores Es decir, del ajedrez. Sí. Inventores, mira. Sí, claro. Yo ahora, Muy importante para entender las jugadas ahora. mira la estrategia. Ah. Bueno, yo voy a tratar de explicar otra cosa, que es cómo un líder religioso se convierte en la autoridad suprema y sigue los preceptos del Islam. Y para entender esto hay una fecha clave, que es 1979. En 1979 se produjo lo que se conoce como la Revolución Islámica, y es la primera vez en la historia del Islam moderno que un grupo, un movimiento liderado por el clero, por un clero islámico, llega al poder y toma el control del Estado. Entonces la pregunta es ¿cómo pasó eso? ¿Cómo llegamos a esa situación? Bueno, nos tenemos que ir primero al siglo XVI, muy rapidito, porque en el siglo XVI es cuando el chiismo, que es la rama del Islam que se practica en Irán, el chiismo se convierte en la religión oficial del Estado de Irán. Pero el chiismo y el Estado van a convivir muy bien durante siglos, es decir, el Estado va a proteger la religión chiita, la va a impulsar hasta el siglo XX. En las segundas décadas del siglo XX empieza a haber tensiones entre el Estado y el estamento clerical, el estamento religioso, porque el Estado empieza a centralizar cada vez más el poder y a secularizarse. Es decir, empieza a agarrar funciones que antes pertenecían al clero. Agarra la educación, por ejemplo. Antes la educación le pertenecía al clero. Bueno, el Estado empieza a construir una educación más secular, tribunales de justicia. Entonces empieza a meterse en áreas que pertenecían al estamento clerical y eso empieza a enojar a esos sectores chiitas clericales. Esto va a pasar durante la dinastía de los Pahlavi. Bien, los Pahlavi van a estar entre 1925 y 1979, ¿no? Son los Shah, los reyes. Pahlavi. Exacto, ahí los tenemos. Los reyes que van Ahí está. exacto, ahí está Reza. Que van a reinar Con en Irán. Faradiva. ¿Cómo es? Faradiva, su mujer, el doctor Ahí está, Frigerio. ahí la, mira, tenemos. ahí la tenemos. El doctor Frigerio podría darnos una larga clase sobre esa... Los conoce, mira. monarquía. Muy bien. Mira qué bien. Muy bien. No sabía, los hubiese Sí, llamado. sí. Donde hay buen gusto Está el doctor Frigerio. Bueno, entonces los Shah empiezan a tener cierta tensión o bastante tensión con el estamento clerical de Irán. Y a esto se le suma otra cuestión, que es la cuestión petrolera. La industria petrolera en Irán fue creada y desarrollada por los británicos. Los británicos se llevaban una proporción muy importante de las ganancias por el petróleo y una parte mucho más chica se llevaba el Estado. Pero era una parte suficiente que le permitía al Shah centralizar el poder y secularizar. Entonces, paralelo al descontento del clero, empieza a haber movimientos nacionalistas que piden nacionalizar el petróleo. Lo van a intentar hacer en 1953, pero Gran Bretaña, con apoyo de Estados Unidos, van a impulsar un golpe dentro de Irán para restaurar el poder del Shah e ir hacia atrás con la nacionalización del petróleo. Entonces, tenemos una serie de descontentos que se empiezan a radicalizar en 1960. ¿Qué pasa ahí? 1963, el Shah impulsa lo que se llama una revolución blanca. Va a repartir tierras, nacionalizar los bosques, pero además le va a dar derecho a las mujeres, que hasta ese momento no tenían. Les va a dar a las mujeres el derecho al voto, va a subir la edad mínima. Sí, va a liberalizar, va a subir la edad mínima en que las mujeres se van a casar a partir de los 18 años, antes no, va a darles el derecho al divorcio, les va a permitir cierta potestad sobre sus hijos. Entonces empieza a empoderar o a darle derechos a las mujeres y eso genera todavía más enojo en los sectores clericales y ahí aparece la figura de Khomeini. Bien, Khomeini empieza a convertirse en el ayatolá, ¿no? En un líder religioso cada vez más importante en su oposición al Shah en este proceso de modernización. Ahora bien, con la modernización... Hago un punto. Por acá. favor. Esto es muy importante para entender lo que estaba pasando ahora. Porque este proceso de liberalización empezó a reverdecer. Claro. En un país donde había familias que tenían memoria de aquello, a diferencia de los demás países, casi todos los países islámicos, no hubo un abuelo o una abuela que vivió un régimen liberal. Pensemos que hasta el Entonces, 79... esta guerra de ahora viene a recrudecer Hasta el 79... al ala más reaccionaria, conservadora, reponer, digamos, el poder chiita. Bien, ahora vamos a ver cómo llegan. Pero entonces esto empieza a enojar cada vez más a los chiitas y ese proceso de modernización no se va a dar con un proceso de democratización política. Es decir, él ya va a modernizar, pero al mismo tiempo va a ser bastante autocrático en términos de poder. Va a perseguir a la oposición, y eso entonces va a generar descontentos de distintos sectores. Por un lado están los nacionalistas descontentos por el tema del petróleo, los líderes religiosos descontentos por la modernización, pero también vamos a tener a sectores intelectuales descontentos por el autoritarismo o a sectores de clase media que piden más libertades políticas y menos censura.
censura, libertad de expresión. Entonces vamos a tener un conglomerado de descontentos que en la década del 70 van a estar canalizados, o los que los van a empezar a unir son los religiosos, ¿no? Y Khomeini principalmente. Khomeini en los 60 se va a ir al exilio, pero en el 77 empiezan a producirse una serie de protestas. Las primeras protestas son de sectores más seculares y de clase media que piden libertades políticas, menos censura, es decir, que están pidiendo más democratización. Pero en el 78 esas protestas las van a empezar a monopolizar los religiosos, el estamento clerical chiita, y la figura de Khomeini se va a convertir en la figura que va a aglutinar a todos esos descontentos. Ahora bien, muchos de los que se sumaban a estas protestas nacionalistas, comunistas, sectores intelectuales, creían que estaban protestando para derrocar al Shah y eventualmente establecer un régimen más democrático. Pero como dijo Inés, en la entrevista que le hiciste vos recién, se dijo, bueno, cuando se cae un régimen, no necesariamente viene algo más mejor, democrático, sino que puede venir algo más radical. Efectivamente, va a pasar eso. En 1979, el Shah termina siendo derrocado, vuelve Khomeini al país y apenas vuelve Khomeini va a instaurar una república islámica. Va a decir, la autoridad suprema es la del ayatolá, voy a tener a la Guardia Revolucionaria y a un Consejo Revolucionario, no va a haber instituciones más democráticas y la ley pasa a ser la ley islámica. Desde 1979... a lo que vos le llamás la teocracia. La teocracia, desde 1979 hasta el día de hoy, ese es el régimen que impera en Islam, en Irak. Magnífico. ¿Qué tal? Excelente. Excelente. Bueno, nos vamos a un corte. Gracias. Pancho se queda porque quiere tomarse el whisky. Sí. Hoy no está Vilota, pero Panchito va... Vamos a ir a Roldán. Decía que no podemos ir a Roldán, lo tomamos acá. Y llega Carola Gil a contarnos las invenciones de Zamba en la TV pública para odiar mejor y más al periodismo. Ya volvemos.